Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Agradar a Dios. Agradar a Dios significa y conlleva nuestra adoración, y la adoración siempre va unida a la obediencia. No hay verdadera adoración si no andamos en obediencia a la palabra de Dios. Adorar a Dios significa reverenciarle, rendirle culto, rendir nuestra obediencia al único, al eterno y soberano Dios, al considerarlo como un ser santo, al considerar su santidad. También significa amarle en grado sumo por ser quien es, y después por todo lo que ha hecho, hace y hará siempre por nosotros. En definitiva, cuando adoramos a Dios y le obedecemos, le estamos agradando. Hay muchos casos en la Biblia de personajes que caminaron de verdad con el Señor. El más significativo fue el propio Jesús, el Hijo encarnado en la persona de Jesucristo. Pero hoy quiero hacer referencia al personaje de Enoc. En Génesis capítulo 5, verso 24 leemos: «Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios». Caminó en una gran cercanía, en una gran intimidad con Dios, y Dios le concedió el gran privilegio de no ver la muerte física, pues antes fue arrebatado por el Señor y llevado al cielo. Esta es la única forma de conocer a Dios de verdad, y así adorarle y obedecerle. Es imposible conocer a Dios si vivimos alejados de Él. Enoc, que fue el padre de Matusalén, durante su larga vida vivió siempre en una íntima relación con Dios, agradándole en todo. También fue un hombre de gran fe, de ahí que se le considera como uno de los héroes de la fe, y así lo leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice así: «Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios». Enoc no tuvo una vida fácil, le tocó vivir una época muy difícil, la época previa al juicio de Dios sobre la tierra por el diluvio. La Biblia dice que la gente de esa generación era gente muy mala, eran tan sumamente malos que Dios se arrepintió de haberlos creado. La Biblia dice que las personas de esta época, la inclinación de su corazón era hacer el mal, su tendencia era hacia todo lo malo, degradación total, desorden, caos, falta de amor y de misericordia, nadie hacía lo bueno, todos vivían de espaldas a Dios. Y aquí surge la siguiente pregunta: ¿cómo en medio de tanta maldad, de tanto desprecio a Dios, podía haber alguien fiel, alguien obediente y que caminara cerca del Señor, agradándole en todo? Hermanos, en medio de tanta maldad y desobediencia a Dios, hubo un hombre que caminaba en obediencia a Dios, haciendo todo para agradarle. Este hombre se llamaba Enoc. Lo leímos en Hebreos capítulo 11, versos 5, donde dice que a él le conocían como una persona que siempre agradaba a Dios. Nosotros también estamos viviendo en una época, en una sociedad muy parecida a la de Enoc. Enoc demuestra que se puede vivir una vida piadosa en medio de un mundo inclinado, arrodillado al pecado y a la maldad. ¿Existen personas buenas? Claro que sí, como Enoc, pero existen muchas personas rendidas a lo que este mundo ofrece y dando la espalda a lo que Dios ofrece. Nosotros, los que amamos de verdad al Señor y caminamos cerca de Él, también podemos y debemos agradar a Dios en todo lo que hagamos. Ahora bien, ¿qué hay que hacer para agradar al Señor? Entre otras muchas cosas que encontraremos si leemos y estudiamos la palabra de Dios, Dios se agrada cuando obedecemos a nuestros padres carnales y también a nuestros padres espirituales, puestos por Dios para nuestro cuidado y desarrollo. También se agrada cuando le alabamos y le adoramos de verdad, obedeciendo su palabra. Dios se agrada cuando trabajamos en su obra y nos ocupamos de la extensión de su reino. Cuando le servimos, somos útiles en su obra y también servimos a los demás. Dios también se agrada cuando estamos dispuestos a soportar todo tipo de padecimientos y aflicciones por amor a Él, por seguirle,
aunque esos padecimientos y esas acusaciones y aflicciones sean injustas. A Dios le agrada y se complace cuando nos dejamos ser instrumento en sus manos para que su reino, para que su iglesia avance. Muchos creen que es muy difícil agradar a Dios, pero no es así. Sencillamente es vivir, es caminar cerca de Él para poder conocerle, conocer cuál es su voluntad en todo lo que hagamos y ponerla por obra. Esto hará que el Señor se sienta orgulloso de nosotros y recibir todas las bendiciones que tiene para todo aquel que le adora, le obedece y lo hace todo para agradarle. Imitemos por tanto a Enoc, que siempre agradó a Dios en medio de una generación maligna y perversa. Dios nos ama, hermanos, quiere lo mejor para nosotros y además si le seguimos y caminamos cerca de Él, nos dará la capacidad y la sabiduría para hacerlo. Debemos aprender, a través de su palabra y la revelación del Espíritu Santo, cómo vivir cerca de nuestro Padre Celestial, agradándole en todo y haciéndonos acreedores de todas sus bendiciones. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminas de